Vamos a hablar de una enfermedad muy interesante, que es el hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Es una enfermedad donde se produce una hiperactivación de la glándula tiroidea y es posiblemente la principal causa de hipertiroidismo. El nombre mío es Alejandro Román, yo soy endocrinólogo clínico en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y soy profesor en la Universidad de Antioquia. Estas diapositivas, si ustedes las desean, se las puedo compartir. Y también, si les ha gustado el canal, por favor, suscríbanse, denle like a este video y activen la campana de notificaciones y compártenlo con sus colegas. Hay un punto clave y es hablar sobre la terminología. Recordemos que tirotoxicosis es las manifestaciones clínicas de cualquier exceso de hormona tiroidea, bien sea porque se libera la hormona tiroidea por una tiroiditis o bien sea porque usted incrementa la función. Cuando usted incrementa la función como tal de la glándula tiroidea, hablamos de hipertiroidismo, es decir, usted puede tener tirotoxicosis hipertiroideas y tirotoxicosis no hipertiroideas. Las tirotoxicosis no hipertiroideas típicamente son las tiroiditis, que usualmente la causa más frecuente es la tiroiditis viral o la tiroiditis aguda, subaguda de Kerbein. El hipertiroidismo, las causas típicas son la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico y el nódulo tiroideo autónomo. ¿Cómo podemos diferenciar entre estas dos causas? Uno es la ventana de tiempo. Cuando yo llego a la consulta y me enfrento a un paciente con una evolución de más de 3 meses de los síntomas, ese paciente tiene un hipertiroidismo, no puede tener una tiroiditis. Entonces, yo de entrada ya sé que si tiene más de 3 meses de evolución, me estoy enfrentando a una enfermedad de Graves. Si es una persona mayor, típicamente es un bocio multinodular tóxico. Si es una persona más joven, ante un nódulo tiroideo autónomo. Pero si la evolución es menos de 3 meses, lo más frecuente es que me encuentre ante una tiroiditis o puede que me esté encontrando ante una enfermedad de Graves que se está adultando rápidamente y logra llegar a la consulta rápidamente. Y el otro punto clave es el dolor y si hay un antecedente de alguna infección viral. Entonces, siempre que tengamos un paciente con una tiroiditis, nosotros preguntamos si hay dolor en la garganta, en particular si tuvo una infección en la semana previa, en los 15 días previas, porque lo más seguro es que se trate de una tiroiditis viral en estos casos. Este es un artículo reciente sobre enfermedad de Graves, creo que es de los más recientes que tenemos y más completo. Y miren que acá nos menciona que cuando yo tengo una sospecha de hipertiroidismo, el papel de la ecografía es muy importante para descartar nódulos. Es decir, yo tengo un paciente con hipertiroidismo, una ecografía con un bocio o una tiroides relativamente normal y sin bocio, lo más seguro es que tenga una enfermedad de Graves, obviamente en el contexto clínico apropiado. Siempre debemos hacer una medición de TSH y de T4 libre y yo interpreto el hipertiroidismo cuando la TSH está suprimida o baja con una T4 libre. Si la T4 libre alta, si la T4 libre es normal, tenemos que pedir una T3 porque podemos tener una T3 toxicosis. En ese momento ya diagnosticamos una sospecha de un hipertiroidismo y cobra un papel esencial la medición de anticuerpos contra el receptor de TSH. Nuestro medio, este examen es PBS, es decir, lo cubre la Seguridad Social. Para las personas de otros países como México, Ecuador, colegas que nos escuchen de otro lado, por favor escriban en los comentarios si tienen disponibilidad de este paraclínico y si lo cubre la Seguridad Social. Este paraclínico no solamente nos confirma la enfermedad de Graves con una sensibilidad de especificidad muy alta, más del 95-98%, sino que nos marca pronóstico. Entonces, esto es lo importante en estos pacientes. Si yo tengo un paciente con enfermedad de Graves y los títulos de anticuerpos contra el receptor de TSH son muy elevados, ese paciente posiblemente se va a beneficiar más de un tratamiento con yodo o con cirugía que un tratamiento con metimazol. Ahora bien, los anticuerpos son negativos, yo puedo hacer una gamografía tiroidea y con eso definir si es una captación difusa, hablo de una enfermedad de Graves, si es una captación ausente o muy disminuida, hablo de una tiroiditis, una tirotoxicosis o otras causas. Ahora bien, los anticuerpos contra el receptor de TSH nos sirven para confirmar el diagnóstico y para establecer el pronóstico de esta enfermedad. Y por otro lado, recordar que los anticuerpos contra el receptor de TSH como tal, tengo dos grupos, los estimulantes, los bloqueantes y también tengo unos neutrales. A mí me interesan estos que veo a la izquierda, que son los anticuerpos estimulantes. Es decir, usted puede pedir TRAPS, que van a hablar de todos los anticuerpos contra el receptor de TSH, pero lo ideal es tener la inmunoglobulina estimulante de tiroides, que es el paraclínico que nos habla más sobre la fisiopatología de la enfermedad de Graves. Con respecto a las imágenes por yodo, recordar que tenemos dos tipos de radionúcleos. El primero es el yodo radioactivo. Ustedes saben que yodo radioactivo o que las imágenes se van a ver así, no son tan bonitas como un tecnecio. Miren acá con tecnecio, que es una foto como más brillante, más bonita.
El yodo radioactivo tiene un problema, es que el yodo tiene que entrar a la célula tiroidea, atraparse, organificarse, entrar a la molécula de T3 y T4 y luego salir. Es decir, el yodo radioactivo, la gamografía con yodo radioactivo se va a demorar más. Es decir, el paciente llega y al otro día tiene que volver a tomar la foto. Entonces, se demora un poquito más. Es muy buena en ese contexto de hipertiroidismo subclínico en un paciente que posiblemente tenga un bocio multinodular tóxico. Ahí posiblemente la gamografía con yodo radioactivo tendría más utilidad y aguantaría demorarnos y hacer todo el trámite. Y como tenemos menos disponibilidad de yodo, pues esta gamografía es menos disponible. La gamografía con tecnesio sí es más disponible. Miren que acá vemos una captación difusa del del tecnesio, entonces es una enfermedad de Graves. Miren los distintos patrones gamagráficos que tenemos en estos pacientes. En la gráfica A tenemos una enfermedad de Graves, que se va a ver un aumento en la captación. Vamos a tener una tiroiditis donde hay ausencia de la captación. Vamos a tener un nódulo autónomo acá en este paciente donde se ve este nódulo que está captando. Y acá en la gráfica D vamos a tener un paciente con un bocio multinodular tóxico donde vamos a ver áreas de hipocaptación y de hipercaptación. La ecografía también tiene un papel importante, pero la ecografía idealmente debería ser con Doppler tiroideo. Listo, es decir, porque el Doppler tiroideo, donde miran la velocidad sistólica pico de las arterias tiroideas, nos habla de ese incremento en la función. Entonces, miren la ecografía de tiroides acá, la gráfica B en el centro, tenemos la tráquea, donde está señalando la flecha, y tenemos el istmo tiroideo y a ambos lados los lóbulos tiroideos de este paciente. Miren que esa tiroides es heterogénea, no es un gris parejo, sino que hay distintos tipos de gris. Entonces, una tiroides heterogénea, eso es lo que llamamos cambios de tiroiditis. Y en las gráficas D y E vemos más redondo la carótida, donde va a tener más captación y un incremento en el flujo vascular de la tiroides, una imagen típica que conocemos como infierno tiroideo, que es de un paciente con enfermedad de Graves. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial de los distintos tipos de hipertiroidismos? Pues en el paciente con enfermedad de Graves vamos a tener una hipercaptación difusa con una ecografía en que hay un incremento en la vascularización. Los anti-TPO son positivos, pero esto no me permite diagnosticar o hacer un diagnóstico diferencial. Miren que al final tenemos la tiroiditis postparto, el 90% tiene una tiroiditis que tienen anticuerpos positivos. Entonces los anti-TPO, como es enfermedad autoinmune, no me permite diferenciar si es una hachitoxicosis, si es una tiroiditis postparto, una enfermedad de Graves. Si usted quiere diferenciar, tiene que pedir una gamografía, una ecografía con incremento en la captación o unos anticuerpos contra el receptor de TSH. En el bocio multinodular tóxico, usted obviamente en la gamografía va a haber zonas de hipocaptación, hipercaptación y en la ecografía va a tener nódulos pequeños o nódulos grandes. Recuerden también adicionalmente que una enfermedad rara que se llama el síndrome Marin-Lenhart, que es la coexistencia en bocio multinodular tóxico con una enfermedad de Graves. En el adenoma tóxico los anticuerpos son negativos y vos vas a ver solo un adenoma captante en la tiroiditis viral y en la tiroiditis postparto silente vas a ver es una hipocaptación en la gamografía tiroidea de estos pacientes. Con respecto a la historia, recordar que como muchos de los epónimos en medicina, realmente la primera persona que describió la enfermedad no es el que se gana el epónimo. Esta enfermedad fue escrita desde hace tiempo por Avicena y el Hurjani, y la primera descripción en el mundo occidental fue por Parry en 1825, pero el que tuvo más relevancia en esto o fue más famoso fue el doctor Robert James Graves, y de ahí que quede su nombre, sobre todo en esta parte occidental del mundo. En Europa le dicen típicamente enfermedad de von Basedow. Nosotros que hacemos combinaciones del estado de arte de todos los sitios, mencionamos que la enfermedad de Graves-Basedow y es la causa más importante de hipertiroidismo. Recuerden que es una enfermedad típicamente del sexo femenino, aunque tenemos algunos hombres. Ser hombre con enfermedad de Graves es un marcador de mal pronóstico, de mala respuesta al manejo con antitiroideos. Por ende, muchos de estos pacientes los mandamos a yodo radioactivo. La presentación típica de la enfermedad de Graves es la tríada de Merseburger, listo, es la presentación de taquicardia óseo y exoftalmos. Si yo tengo taquicardia óseo y exoftalmos, es decir, tengo enfermedad de hipertiroidismo con orbitopatía, no necesito una tomografía. La única enfermedad que le va a dar eso es una enfermedad de Graves, no tenemos que confirmar el diagnóstico con eso. Ahora bien, ¿en quién posiblemente sea útil la gamografía? En ese paciente que no tiene orbitopatía. También hay dermopatía en estos pacientes, entonces tener en cuenta esto y miren las gráficas cómo se ven los pacientes con mirada sorprendida, con un bocho difuso importante. Miren en esta otra gráfica
cómo vemos este paciente también con esa mirada sorprendida o con esa alteración. Y tenemos casos más avanzados donde puede haber quemosis, donde puede haber una irritación conjuntival importante, donde puede haber infiltración de los párpados, infiltración de tejidos blandos y pacientes que pueden hacer con una larga evolución acropaquía en estos pacientes. Esta es una imagen del New England pues con una orbitopatía importante y miren en el TAC cómo se ven los músculos oculares con una hipertrofia en uso que es característica de la orbitopatía de Graves. Y este es uno de los pacientes de consulta de nosotros que tocó hospitalizarlas porque tenía un compromiso visual importante sin una respuesta a bolos de metilprednisolón. Entonces estos pacientes pueden tener una amenaza para la visión importante. Y la enfermedad de Graves puede tener manifestaciones interesantes. Este es un paciente que se presenta con ictericia por la enfermedad de Graves y miren la evolución después del tratamiento, como el paciente mejora, inclusive mejoró su peso. En este lado, pues estaba básicamente caquéctico con una colestasis importante asociada a una enfermedad de Graves. Y este también es un caso del New England Journal of Medicine, donde tenemos una caquexia importante asociada a la enfermedad de Graves y es parecida a una de las pacientes que yo conocí estaba en quinto semestre, yo trabajo en investigación en endocrino, desde cuarto, quinto semestre, ya estaba muy definido en esta carrera desde muy temprano. Y con el doctor Federico Uribe fuimos a ver una paciente en el Hospital San Vicente, a Santa Catalina en ese momento, una tormenta tiroidea, una enfermedad de Graves de larga evolución y la paciente durante la ronda nos presenta un paro cardíaco con reanimación inclusive por el doctor Federico Uribe. Entonces, esto es una catástrofe cuando no se trata adecuadamente. Los pacientes con enfermedad de Graves no tratados se pueden morir, pueden hacer tormenta tiroidea, pueden hacer compromisos importantes y miren el ejemplo de esta caquexia asociada a este paciente con enfermedad de Graves tan grave. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Como en la mayoría de enfermedades autoinmunes, es una enfermedad compleja. Es decir, tiene un componente genético que posiblemente está mediado por el complejo mayor de histocompatibilidad, polimorfismos en CTLA, o en otras alteraciones inmunes, junto con algún factor ambiental que no conocemos cuál es todavía y que puede ser específico para cada persona. Se han descrito infecciones, inclusive efectos de mimetismo molecular por algunas infecciones con Yersinia pestis, tóxicos, tabaquismo, tinturas, una gran cantidad de efectos ambientales que modulados por un contexto genético susceptible en el paciente me va a predisponer a enfermedad de Graves. Y esto va a hacer que se desarrollen los anticuerpos contra el receptor de TSH, como lo vemos en la flecha roja. Y este es el mecanismo esencial de la fisiopatología de esta enfermedad, porque estos anticuerpos estimulantes van a incrementar toda la fábrica tiroidea para que produzca hormonas tiroideas y ese es responsable de las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes. ¿Qué factores de riesgo? Básicamente un componente genético, el sexo femenino y el estrés. El estrés es esencial. En Williams se mencionan que los eventos vitales estresantes pueden estar presentes en el 80% de los pacientes con enfermedad de Graves. En nuestro servicio endocrino pensamos que posiblemente es el 100%, pero hay veces no podemos ahondar en cuál fue el evento vital estresante, porque el evento vital estresante tuyo puede ser diferente del de otro paciente. Es decir, para usted un evento vital estresante puede ser una quiebra económica, una ruptura amorosa, la muerte de un ser querido. Para otra persona, un evento vital estresante es que lo miraron feo, lo insultaron, tiene un enemigo en el trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, los eventos vitales estresantes nosotros pensamos que tienen que ser una cosa muy trágica, pero para la persona el grado de impacto que pueda tener un evento vital estresante es diferente. Entonces, siempre intentamos abondar y recuerden que en enfermedades tiroideas hay una comorbilidad psiquiátrica hasta en el 40% de los pacientes que sufren de trastornos de ansiedad o de depresión. Los síntomas son los típicos de la enfermedad de Graves. Los pacientes están nerviosos, tienen sudoración, intolerancia al calor, hay palpitaciones. El paciente, a pesar de que tiene más hormona tiroidea, está cansado. Yo les digo a los pacientes míos que es como tener el carro en primera a 80 kilómetros por hora e irse a Puerto Berrío con esto. Entonces, estos pacientes están fatigados, están cansados, tienen taquicardia, pueden tener dificultad para respirar, están cansados, pueden tener ganancia de peso. Todo el mundo piensa que es pérdida de peso, pero hoy en día el paciente tiene hiperfagia, tiene el metabolismo acelerado y tenés disponibilidad de comida ultraprocesada. Tenés gaseosas, tenés jugos, tenés agua panela, Nestea, Mr. T, panes, etcétera, etcétera. Entonces hay pacientes que pueden ganar peso. Hay ciclos menstruales irregulares, hay labilidad emocional en estos pacientes.
Yo siempre le pregunto al acompañante que si está más mal genio y casi siempre me dicen que sí, porque estos pacientes están más irritables por el exceso de hormona tiroidea. Van a tener taquicardia, bocio, la piel puede estar caliente, puede haber temblor distal, algunos pacientes pueden hacer soplo, inclusive puede haber soplos tiroideos. Hay manifestaciones oculares en la mayoría de esos y recuerden que todo paciente con fibrilación auricular requiere una medición de función tiroidea. Y como signos graves podemos tener esplenomegalia o inclusive ginecomastia. Por ende, en todo paciente con ginecomastia pedimos función tiroidea. Con respecto a la orbitopatía de Graves, recordar que esta manifestación puede ocurrir antes, durante o después de la orbitopatía de enfermedad de Graves. Es un curso independiente de la tirotoxicosis. Usted puede curar la enfermedad de Graves y la tirotoxicosis seguir. Entonces, todo paciente con orbitopatía, usted tiene que pedir función tiroidea y siempre pedir anticuerpos contra el receptor de TSH. Hay otras causas de orbitopatía, pero recordar que es evidente en la mayoría de los pacientes. El diagnóstico es clínico, usted se puede ayudar con ecografía, con un TAC de órbitas, te hace el diagnóstico muy fácil. En casos más avanzados necesitamos una resonancia en algunos de estos pacientes. Factores de riesgo. Los factores de riesgo son estos que se describen en esta tabla, acá los pueden ver ustedes: genética, raza, sexo, disfunción tiroidea, factores mecánicos, pero para nosotros los factores de riesgo más importantes es si fuma o no fuma y los anticuerpos contra el receptor de TSH. Paciente con orbitopatía, enfermedad de Graves, tiene que dejar de fumar. Tiene que dejar de fumar, eso es obligatorio. El paciente no puede estar fumando, eso es un factor de riesgo de empeoramiento de la orbitopatía de Graves. Esos pacientes hay que decirles, insistirles y mandarlos a toxicología para que nos ayuden con terapia, psicología, psiquiatría, para hacer todo el manejo del tabaquismo. Y los anticuerpos contra el receptor de TSH nos marcan pronóstico. Entre más altos estén, mucho peor. Acá vemos una paciente con una orbitopatía de Graves, ya está inactiva, listo, ya vamos a hablar de qué es actividad de la orbitopatía de Graves, a pesar de que esté muy salido y todo, la paciente no tiene actividad, pero miren que una cirugía de descompresión orbitaria mejora mucho el aspecto estético. Entonces, recordar que estos pacientes, cuando los tratemos, los mandamos posteriormente a oculoplastia para hacer el manejo de su orbitopatía de Graves. Esta es la clasificación que teníamos antes. Miren, en el grado A tenemos un exoftalmo bilateral con esa mirada sorprendida. En la gráfica B ya tenemos signos inflamatorios leves. Miren que el ojo tiene una hipotropia. En la gráfica C ya tenemos un compromiso más marcado con quemosis, con ese ojo muy irritado, con esa conjuntiva muy irritada. En el D ya tenemos un edema marcado del párpado con retracción del mismo y con exoftalmos. Y en el caso B ya tenemos un estadio avanzado en la orbitopatía de Graves. Siempre debemos evaluar el score de actividad clínica. Esto es, uno puede estar con los ojos salidos, pero no tener actividad clínica. Esto es decir, hay una orbitopatía ya quemada. Entonces, esos pacientes son los que mejor, se mejoran de esa cirugía estética. Pero cuando hay actividad clínica, eso es importante para nosotros para poder definir el tratamiento. Estos son los puntajes de la actividad clínica. Esto me indica si hay dolor retrovulvar, dolor con el movimiento ocular, edema del párpado o enrojecimiento del párpado de la conjuntiva, edema del párpado, edema de la carúncula y edema conjuntiva. Loquemosis, 3 o más nos indica una orbitopatía activa en este paciente. Y miren acá que en este artículo del New England nos diferencia. Los pacientes con orbitopatía moderada a grave tienen una retracción del párpado de más de 2 milímetros, un exoftalmos de más de 3 milímetros. Acá es importante la participación siempre de oftalmología. Hay un compromiso moderado a grave de los tejidos blandos. Puede haber o no compromiso del movimiento extraocular y compromiso de la córnea. Nosotros tuvimos acá un caso de una paciente con una orbitopatía grave, con una perforación de la córnea, con 2 trasplantes de córnea con infección. Hoy en día tiene una ceguera y es una paciente de escasos recursos. Entonces, esos pacientes remítanlo y pónganle esteroides rápidamente. Hay una guía de estas, se las voy a poner en los comentarios, una guía reciente de orbitopatía de Graves, pero miren acá básicamente en el artículo de Nature Reviews Disease Primer nos mencionan: uno, el paciente debe estar eutiroideo, no puede estar ni hipo ni hiper, listo, el paciente debe estar eutiroideo. Tiene que dejar de fumar, siempre requiere una evaluación por oftalmología y utilizar tratamientos artificiales, inclusive algunos parches para que el ojo no esté abierto durante la noche. Si es una orbitopatía leve, usted trata el hipertiroidismo con metimazol, puede mejorar. Y puede utilizar selenio. Tenemos un RCT de selenio en orbitopatía de Graves, tiene un efecto antioxidante, pues selenio es una buena alternativa. Si el paciente no responde o está con muchas molestias, podemos utilizar glucocorticoides orales o intravenosos. Hay muchos protocolos
En la guía se los plantean, aprendas en uno, y cuando el paciente no mejora, usted puede utilizar inmunosupresores o terapia biológica, que tenemos teprotumumab, micofenolato, azathioprina, rituximab, y en nuestro medio más disponible, yo creo que para Colombia más accesible sería tocilizumab, teprotumumab, si no lo tenemos disponible en Colombia a la fecha de grabación de este video. La orbitopatía moderada con enfermedad activa, pues obviamente requiere esteroides, y la que amenaza la visión, pues ese paciente lo hospitalizamos y le ponemos pulsos de metilprednisolona, 500 o 1000 miligramos. Yo utilizo 1000 miligramos por 3 días, como si fuera una nefropatía lúpica. Y si tiene mucho compromiso, pues acá es muy importante siempre el apoyo del grupo de oftalmología. Esos pacientes requieren un manejo multidisciplinario, con oftalmólogos con experiencia, con endocrinólogos que les guste, que podamos conversar y hacer un manejo en pro de un beneficio del paciente. También hay dermopatía. Miren casos tan graves como estos. En la A y la B, pues es relativamente fácil, pero las imágenes de la izquierda y la derecha son casos muy avanzados de mixedema. La acropaquía es en pacientes que tienen una evolución muy larga de la enfermedad de Graves. Y ya con respecto al tratamiento, básicamente tenemos tres cositas: yodo, antitiroideos, básicamente metimazol, y cirugía. Listo. La mayoría de pacientes los comenzamos con metimazol, listo, 20 a 30 miligramos al día, como ya vamos a ver más adelante. Siempre les ponemos beta bloqueador, y la decisión de yodo radioactivo y de cirugía va a depender de las características clínicas del paciente. Si el paciente tiene anticuerpos contra el receptor de TSH muy elevados, como vamos a ver en el gráfico más adelante, ese paciente posiblemente requiere un tratamiento definitivo. Paciente que tenga una manifestación grave, o por ejemplo una tormenta tiroidea, requiere manejo definitivo, que es yodo o cirugía. Cirugía, aquellos pacientes que tengan un bocio muy grande, que tengan coexistencia de hiperparatiroidismo primario, que va a ser llevado a cirugía. Pacientes con una evolución muy tórpida o con compromiso muy grave de su economía corporal, se benefician de cirugía. ¿Qué casos he mandado yo a cirugía? Por ejemplo, tuvimos una paciente joven con una frecuencia cardíaca de 140, tomando 320 miligramos de propanolol. Su taquicardia la está manejando un profe de la Universidad de Antioquia, el doctor Carlos José Jaramillo, querido por todos, y aún así estaba con ese manejo bastante difícil de su taquicardia, con 20 miligramos de metimazol, con unos anticuerpos contra el receptor de TSH mayor de 20. Mientras le damos yodo radioactivo con esa descompensación, el paciente no tenía una buena respuesta, se iba a demorar mucho para compensarse. Decidimos llevarla a cirugía, cero complicaciones, y a la semana estaba perfecta, controlada de su taquicardia. Entonces hay algunos casos que requieren un manejo más rápido de la cirugía. Tenemos pacientes con bocio obstructivo, esos pacientes los mandamos a cirugía. Y yodo, por ejemplo, una mujer que está planeando su embarazo en un año, yo prefiero darle yodo radioactivo, tener la eutiroidea, para no exponer al niño a metimazol ni a propiltiuracilo. La orbitopatía, perdón, la embriopatía asociada a metimazol y a propiltiuracilo es rara, es infrecuente, pero puede pasar. Entonces yo prefiero tenerlos. Darle yodo radioactivo a los 6 o 12 meses, se puede crear en embarazo. Cuando está en eutiroidea, sí es mucho más fácil en estos pacientes. Contraindicaciones: el yodo radioactivo, si está en embarazo, está lactando, no lo vamos a dar. Si hay una sospecha de cáncer de tiroides, no lo vamos a dar, porque primero viene la tiroidectomía, que es el tratamiento curativo del cáncer de tiroides. Cuestiones sociales, como que el paciente no tenga disponibilidad de aislarse. Y una contraindicación para mí es la orbitopatía grave o una orbitopatía muy activa, porque el yodo radioactivo puede empeorar. Si es una orbitopatía leve o moderada, le puedo dar tratamiento con esteroides. Durante el yodo radioactivo eso me va a impedir el flare de la orbitopatía, porque cuando trato con yodo se van a liberar antígenos de la tiroides, y eso me puede empeorar la orbitopatía. Antitiroideos, yo los suspendo cuando hay una reacción adversa mayor, como agranulocitosis. En ese caso no los podemos utilizar. Y recordemos que tenemos dos disponibles en este lado del mundo: el metimazol y el propiltiuracilo. El metimazol es el de elección, y propiltiuracilo siempre se menciona que se prefiere en tormenta tiroidea, pero la verdad es que no lo utilizamos en tormenta tiroidea. Las dosis de conversión periférica T4-T3 son de 600 miligramos al día. La dosis inicial de metimazol es de 20 a 30 miligramos al día, y lo que hacemos es, empezamos esa dosis, a los 2 meses citamos al paciente, miramos cómo está la T4 y la T3, y de acuerdo a eso seguimos haciendo los ajustes del tratamiento. Estos medicamentos, como actúan, impiden la oxidificación y la organificación del yodo, y el propiltiuracilo en altas dosis impide la conversión de T4
AT3 sí puede tener un alivio más rápido en tirotoxicosis graves, pero realmente no lo usamos. ¿Qué pacientes o cuáles son los predictores clínicos de que el paciente me va a fallar antitiroideos? Al bulto, 50% de los pacientes se curan con antitiroideos, pero si el paciente es hombre, un paciente de una edad importante, fuma, tiene unos anticuerpos contra el receptor francamente positivos, un bocio de más de 50 mililitros, el paciente tiene un predictor clínico de no respuesta a antitiroideos y posiblemente se beneficia de terapia con yodo radioactivo con cirugía. ¿Cuánto dura el tratamiento del hipertiroidismo? Normalmente dura de 18 a 24 meses, ese es el tratamiento, vamos suspendiendo el tratamiento, pero 50% de los pacientes tienen recaídas. Este paciente que recae tiene anticuerpos contra el receptor de TSH positivo, entonces usted debería suspender con anticuerpos negativos. Hacemos seguimiento cada 4 o 6 semanas. Desde el punto de vista práctico, realmente yo cito a los pacientes cada 2 o 3 meses. Acá básicamente, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos una enfermedad de Graves no tratada, listo, y tenemos el paciente, le vamos a dar metimazol unos 18 meses. Si el paciente no responde, posiblemente preferimos dar yodo radioactivo o hacer una tiroidectomía. Y lo más novedoso hoy en día es dar reciclos. Nosotros, el paciente, a los 18 meses de tratamiento, miramos los anticuerpos contra enfermedad de Graves. Si son positivos, usted puede dar un retratamiento, inclusive extenderse casi hasta 4 años, que son los artículos recientes. Si el paciente, los anticuerpos siguen siendo positivos, usted puede decidir dar tratamiento en dosis bajas de por vida o ya pasar a cirugía o a tratamiento con yodo radiactivo en nuestros pacientes. Eventos adversos de los antitiroideos, pues los eventos adversos de los antitiroideos son infrecuentes. Lo más frecuente al principio es prurito, que se puede manejar con antihistamínicos, pero recordar que a nuestros pacientes les tenemos que decir que si hacen fiebre, dolor de garganta, úlceras orales, deben consultar a urgencias inmediatamente para que hagan un hemograma, porque puede tener una granulocitosis. Si este es un efecto adverso mayor, se debe suspender el tratamiento y tiene contraindicación para el otro medicamento. Puede tener hepatitis, sobre todo con propiltiuracilo, colestasis con metimazol, va a ser vasculitis asociada a ANCA. El hemograma de rutina no tiene ninguna utilidad, es una reacción idiosincrática. Usted puede tener un hemograma hoy normal, empezar metimazol, hacer el hemograma a la semana o a los 15 días normal y a los 21 días tener la granulocitosis. El hemograma de rutina no tiene ninguna utilidad en estos pacientes. Listo, por eso usted tiene que escribir las indicaciones y PT1 nos gusta de rutina porque se asocia más a falla hepática. La colestasis con metimazol se presenta y las otras reacciones realmente son mínimas y no son tan importantes. Estas son otras reacciones adversas, pero tampoco las vemos de rutina con nuestros pacientes. Con alternativas de tratamiento podemos adicionar colestiramina, podemos adicionar litio, podemos utilizar yodo radioactivo, podemos utilizar esteroides, usualmente en el contexto de tormenta tiroidea. Y en los pacientes que tengan síntomas muy marcados, recordar que siempre utilizamos beta bloqueadores. El de rutina es propanolol, 40 miligramos cada 12 horas, cada 24, cada 8 horas para mejorar los síntomas del paciente desde el inicio de los síntomas del paciente. Yodo radioactivo. El yodo radioactivo, doctores, es una cosa muy sencilla. Requiere una preparación especial. Todo días de una dieta baja en yodo. Es una dieta muy buena porque ayuda a bajar de peso. Entonces, es una buena dieta para los pacientes. Es sencillo de usar, no duele, no van a brillar de noche, entonces es una cosa relativamente sencilla, pero lo que hacemos es que no suspendemos los antitiroideos. Los dejamos hasta una semana antes, la semanita antes del yodo radioactivo lo suspendemos y a la semana más o menos reiniciamos el tratamiento con metimazol porque recuerden que como esto va a generar una tiroiditis destructiva, se va a liberar hormona tiroidea, entonces usted no puede dejar que la hormona tiroidea libre esté circulante, por ende tiene que reiniciar los antitiroideos. Inclusive hay casos descritos de tormenta tiroidea post-yodo radioactivo. El yodo radioactivo, pues la dosis la decide el médico nuclear, pueden ser entre 10 a 20 milicuros dependiendo del yodo radioactivo. En pocos casos tenemos que repetir. Yo he tenido pues en mi vida profesional 2 casos o 3 casos que hemos tenido que repetir, pero realmente son contaditos con los dedos de la mano los pacientes que les tenemos que dar yodo radioactivo. Se demora para actuar, listo. Entonces nosotros le tenemos paciencia. Uno decide dar una nueva dosis de yodo radioactivo luego de 6 o 12 meses de la dosis del yodo radioactivo. Hacemos los controles con T3 y con T4 libre, monitorizamos al paciente, porque cuando caiga la hormona tiroideo significa que el paciente ya está entrando en hipotiroidismo, porque ese es el objetivo del tratamiento. El objetivo del tratamiento es que el paciente esté
hipotiroideo. ¿Listo? Algunos van a quedar eutiroideos, pero lo que buscamos en la mayoría de los casos es que el paciente quede hipotiroidismo. El paciente puede tener una tiroiditis postradiación en estos casos, usualmente es la primera a segunda semana, se puede empeorar la tirotoxicosis, entonces recordar esos casos que es importante hacerles el manejo. Y la orbitopatía se puede empeorar, entonces yo típicamente utilizo cuando está con orbitopatía leve o moderada, no significa que tenga contraindicación al yodo, sino que le damos tratamiento con prednisolona a estos pacientes y siempre, siempre que dejen de fumar. Para terminar, recordemos que la historia clínica del examen físico es importante. Trucos para nosotros, el tiempo de evolución menos de 3 meses y más de 3 meses, es una infección reciente gripal o si tiene dolor en la garganta. La ecografía tiroidea con Doppler es un examen de rutina, está disponible en todos los niveles de atención, es una prueba de laboratorio que la tienen que tener en cuenta y nos ayuda porque la gamografía solo está en las ciudades grandes, sobre todo por todos los contextos de regulación de medicina nuclear, entonces no siempre la gamografía está disponible. Los anticuerpos contra el receptor de TSH marcan pronóstico, nos cambian el manejo, entonces por favor pidan más este examen. Este examen es una prueba de laboratorio normal y cada vez está más disponible en nuestros medios, entonces es un examen muy importante. Muchos de nuestros pacientes se controlan con metimazol, listo, ese es el tratamiento, 20 miligramos al día, le empezamos y siempre escriban los signos de alarma, dolor de garganta, fiebre y úlceras orales. Por favor, los médicos de urgencia, si reciben estos pacientes, no los devuelvan, le hacen un hemograma. Si no tiene granulocitosis, pues el paciente se puede dar de alta, pero si tiene una granulocitosis, el paciente se tiene que hospitalizar. Algunos pacientes van a requerir yodo radioactivo y en casos muy raros se van a necesitar cirugía. Y con esto les agradezco mucho por su atención. Por favor, para quienes hayan llegado hasta el final de esta presentación, recuerden suscribirse al canal, compártenlo con sus colegas, activen la campana de notificaciones y les agradezco mucho por su atención. Les deseo un feliz día.